Bienvenidos. Estamos en el tema de análisis de decisiones en riesgo con dos modelos muy importantes e interesantes a la vez, como son el criterio de valor monetario esperado y los árboles de decisión. El presente ejemplo habla de una empresa que pretende hacer una perforación de un pozo petrolero, el cual si se tiene éxito se obtendrá 10 millones en ganancia, pero en caso contrario, en caso de tener un pozo seco, pues se obtendrá una pérdida de 4 millones. La probabilidad de que la perforación tenga éxito, seguramente el caso de encontrar un pozo húmedo, se estima en un 30%. Se puede conseguir asimismo un estudio sísmico cuya exactitud comprobada se muestra en las siguientes probabilidades condicionales. Y la pregunta que se nos hace es: ¿qué curso de acción deberá asumir para maximizar las utilidades de la empresa? Y si debe o no llevarse a cabo ese estudio sísmico, seguramente en función del valor monetario esperado. En general, para resolver este problema, en general podemos comenzar desarrollando una matriz de pagos en este caso o de consecuencias, ¿no? Es decir, tendrá la siguiente composición. En general, les decía, esta es la matriz que nos presenta para el problema del cual se está tratando, y el resultado es que en este sector tendremos, por lo tanto, como les indicaba, la matriz de pagos, ¿no? O consecuencias, o en algún caso de utilidades, en este caso, en caso de que se vaya a presentar. En este sector corresponde a los cursos de acción del cual tiene que ver la empresa o del cual puede elegir. En este caso va a tener que considerarse en tomar o no la decisión de perforar, ¿no? Y en este caso tendrá que ver con no perforar, ¿no? Y acá, en este sector, en el sector que está por encima, podemos decir que se van a presentar los eventos, que en este caso son dos los eventos que se consideran. Uno es que esa perforación tenga un éxito y que en general, caso contrario, no se tenga éxito. Si, como indica el problema, en caso de que nosotros decidamos perforar y tengamos un éxito, nuestra ganancia es de 10 millones. En caso de que no tengamos éxito, seguramente encontrar un pozo seco, se estima una pérdida de menos 4 millones. La decisión de no perforar, como tampoco nos indica que exista una penalidad o un costo atribuible a un estudio o algo por el estilo, pues puede, por lo tanto, considerarse que en ambos casos tendrá un valor de 0. Por lo tanto, en general, estamos en una matriz que nos muestra la matriz de pagos o de consecuencias. También tendremos en este caso las probabilidades a priori, ¿no? Que según el problema nos están indicando que
se estima en un 30% la probabilidad de que, de éxito, ¿no? De encontrar un pozo, en este caso húmedo. Por lo tanto, será 0,30. De forma general y por estadística inferencial, se sabe que las probabilidades deben sumar 1. Por lo tanto, se sobreentiende que el restante porcentaje para encontrar el 100% tendrá que ver con un 70%, ¿no? En este caso, de encontrar un pozo, en este caso seco, ¿no? En general, el valor monetario esperado, que es el modelo que vamos a utilizar para justamente valorar y tomar una decisión, tiene que ver con la sumatoria de multiplicar las consecuencias por cada una de las probabilidades que se vayan a presentar. Y evidentemente la decisión tendrá que ver con asumir un curso de acción en función del mayor valor monetario esperado. Por lo tanto, puede indicarse que en el primer caso, el valor monetario esperado, en caso de que se tome la decisión de perforar, está o tiene que ver con el siguiente, con la siguiente operación. Por lo tanto, diremos 10 multiplicado por 0,30 menos 4 por 0,70, ¿no? Esto nos da un valor de 0,2 millones, ¿no? De posibilidad de ganancia. Evidentemente, el valor esperado, ¿no? En la decisión de valor monetario esperado, en la decisión de evidentemente no perforar, tendrá que ver con con los pagos esperados de 0, valor monetario esperado, tendrá que ver con con un valor de 0 prácticamente, ¿no es cierto? Porque todo valor por 0 tendrá un valor de 0. Y entonces está claro que si nosotros tenemos que tomar una decisión, repito, en función del mayor valor monetario esperado, tendrá que ser evidentemente que la empresa debe tomar la decisión de perforar el pozo. En el análisis de decisiones en riesgo, el término riesgo implica, como su nombre lo está indicando, una posibilidad en una decisión de asumir cierto riesgo. Pero evidentemente en la administración de empresas siempre buscamos que ese riesgo sea el menor, porque buscamos en una toma de decisiones eficiente. Por lo tanto, hay una posibilidad en el sentido de que esta empresa no solamente se conforme con la presencia o con poder utilizar solamente estas probabilidades a priori, sino más bien pueda utilizar a través de un estudio sísmico, ¿no? Puede ser de una empresa consultora, etcétera, etcétera, que nos muestra estas probabilidades condicionales. Y por lo tanto, en general, a través del teorema de Bayes, lo que vamos a hacer en este caso es encontrar y utilizar probabilidades posteriores. Para ese cometido, lo que vamos a hacer es, por lo tanto, y les decía, un poco prepararnos ya para elaborar el árbol de decisiones. Por lo tanto, acá tendremos que utilizar en ese sentido el teorema de Bayes. Que en general, de una forma simplificada, lo que vamos a hacer es utilizar tablas, de modo que encontremos, como les decía, esas probabilidades posteriores. En general, tenemos por lo tanto nosotros en cuenta que en principio acá vamos a generarnos una matriz
y tenemos las probabilidades condicionales que nos muestra el ejemplo. En este caso tenemos que acá está el 0,75, 0,25, 0,40 y 0,60, que son los datos evidentemente que nos ha proporcionado el ejercicio, que nos proporciona este estudio sísmico. Tenemos también, por lo tanto, que colocar acá nuestras probabilidades a priori, que en general va a ser 0,30 y acá 0,70. Acá tenemos, por lo tanto, nuestras probabilidades condicionales con las probabilidades a priori. Vamos a multiplicar en general cada una de estas probabilidades condicionales por las probabilidades a priori, y lo que vamos a hacer es encontrar las probabilidades conjuntas. Nos hacemos una nueva matriz para encontrar justamente esas probabilidades. Y los resultados serán, es decir, multiplico 0,75 por 0,30 y me da un valor de 0,22. 0,40 por 0,70 me da un valor de 0,28. 0,30 por 0,25 me da un valor de 0,08. Y 0,60 por 0,70 me da un valor de 0,42. Una vez que nosotros tenemos las probabilidades, en este caso conjuntas, lo que vamos a obtener son las probabilidades marginales. Y las probabilidades marginales se obtienen de sumar por fila, en este caso, todas las sumatorias, en este caso conjuntas. Por lo tanto, tendremos sumar 0,22 más 0,28 me da un valor de 0,50. Lo mismo en el anterior caso. En el otro caso, en la otra fila, 0,08 más 0,42 también me da un valor de 0,50. Como ya tenemos las probabilidades marginales, ahora me queda encontrar las probabilidades posteriores. Tenemos una nueva matriz y diremos, ¿no? Las probabilidades posteriores se encuentran dividiendo, en este caso, las probabilidades conjuntas por fila con su respectivo valor de probabilidad marginal. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es dividir 0,22 entre 0,50, el cual me da un valor de, en este caso, 0,44. Dividir 0,28 entre 0,50 me da un valor de 0,56. Dividir 0,08 entre 0,50 me da un valor de 0,16 y 0,42 entre 0,50 me da un valor de 0,84. Hemos logrado encontrar nuestras probabilidades posteriores y, como ustedes también se darán cuenta, en este caso las sumatorias posteriores en fila deben sumar siempre 1 en ambos casos, así como también las probabilidades marginales.
En general, con estos datos estamos ya en condiciones de generar un árbol de decisiones, ¿no? Que, como les indicaba, el árbol de decisiones es una herramienta que permite visualizar el problema de una forma gráfica, ¿no? Acá, por lo tanto, tendremos nuestro árbol de decisiones. En general, el árbol de decisiones tiene que ver con dos elementos muy importantes. Cuando nosotros dibujemos un rectángulo, estaremos queriendo decir que se trata de un nodo de decisión humana. Y si nosotros dibujamos un círculo, tendrá que ver con un evento de probabilidad, ¿no? En general, el problema que tenemos en este caso tiene que ver con una decisión, por supuesto, que es humana, ¿no? Al final tendrá que ser una decisión humana. Y que tiene, en principio, como una decisión, tiene que ver con dos aspectos. Uno, tendrá que ver con que si nosotros realizamos o no un estudio, o sea, verificar si lo hacemos con estudio o sin estudio. Por lo tanto, acá para nosotros será esto sin estudio, es decir, solamente tomando en cuenta nuestras probabilidades a priori. Pero si evidentemente nosotros tomamos la decisión de hacerlo con un estudio, pues eso tendrá que ver también con el valor monetario esperado. Por lo tanto, acá será para nosotros tomando en cuenta un estudio. En el caso que nosotros no tomemos en cuenta el estudio, por lo tanto, tendrá que ver con una decisión al final de tipo humano. En general, lo que vamos a hacer prácticamente es estas operaciones que hemos hecho acá, estas. Vamos a reflejarlo en el árbol de decisión, ¿no? Entonces, decimos, acá tenemos una decisión en lo que significa dos opciones. O decido, o la empresa va a decidir perforar, o simple y sencillamente no va a perforar. Es decir, acá tendremos acá tendremos la decisión de perforar y acá no perforar. Si en general hemos decidido perforar, entonces hay dos posibilidades, tenemos dos opciones, ¿no? En este caso, que se tenga un éxito o que se encuentre con un pozo seco en este caso, es decir, un éxito negativo en este caso, ¿no? Evidentemente, la decisión de no perforar, nosotros encontramos con un valor de 0. Y en este caso habíamos encontrado que el hecho de la probabilidad de que se cuente con un éxito equivale o tiene que ver con el 30% y el hecho de no perforar, perdón, en este caso de encontrar un pozo seco tiene que ver con el 70%. Si yo lo multiplico cada uno de estos por el valor, por el pago esperado, en este caso 10 y en este caso una pérdida de menos 4, encuentro lo siguiente. 10 por 0,3 más menos 4 por 0,7 me da un valor de 0,2. Y si yo comparo evidentemente el valor de 0,2 con 0, está claro que para mí, desde el punto de vista de la toma de decisiones, me es muy conveniente el hecho de perforar el pozo y generar, bueno, una ganancia de 0, en este caso 0,2 millones. Si nosotros adoptamos el estudio, en primer término, nos veremos encontrados con un evento, ¿no? Y ese evento tendrá que tener dos ramas, si se quiere, dos ramas.
¿no? Una de esas ramas tendrá que ver con haber encontrado un pozo húmedo, H para nosotros, y en este caso un pozo seco o un pozo seco. En estos dos eventos, porque son eventos que son probabilísticos si se quiere, tenemos que sus probabilidades marginales son 0,50 en cada caso. Por lo tanto, nosotros colocamos esa respectiva probabilidad, es decir, 0,50. Lo mismo en caso de encontrar un pozo seco. Si nosotros encontramos un pozo húmedo, o si el estudio sísmico da un pozo húmedo, nos vamos a encontrar, como indicaba, igual con una toma de decisiones humana, ¿no? Por lo tanto, acá tendremos que tomar una decisión. Y eso tiene que ver, al igual que en los anteriores casos, con una decisión entre que si yo perforo o no, ¿sí? Es decir, perforar y no perforar. Entonces, acá igual se presentan, en el caso de que yo decida perforar, se está presentando dos eventos posibles, ¿no? En este caso, una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso. En la posibilidad, en el criterio, si se quiere, de no perforar, está claro que nuestra ganancia será de 0. En la opción de perforar, tenemos que éxito y no éxito, ¿no? O sea, es decir, un pozo seco en este caso. Acá necesitamos estas probabilidades, que eran estas las a priori, pero nosotros ahora hemos conseguido las probabilidades posteriores, que tienen que ver con un pozo húmedo, ¿no? Por lo tanto, colocaremos estas probabilidades. Es decir, nosotros diremos 0 acá, 0,44 por 10. Y en este caso, 0,56 por menos 4. Acá, en el caso de que el informe del estudio sísmico haya dado un informe de tipo, en este caso como que negativo, un pozo seco, se tienen también dos posibilidades, ¿no? El hecho de perforar y el hecho de no perforar. Colocamos perforar, perforar y no perforar. Igual que el anterior caso, si decidimos perforar, dos eventos, dos posibilidades. Que se tenga, en este caso, éxito o no éxito. O sin éxito si se quiere. Para este caso, nuestras probabilidades serán cuando el pozo es seco. Por lo tanto, estas probabilidades posteriores. Diremos, ¿no? 0, en este caso, 0,26, 0,26, ¿no? Por 10 y 0,84. 0,84 por menos 4. Acá es 0,16. Y evidentemente, si no perforamos, tendremos un valor de 0. Si nosotros, al igual que en la primera rama, logramos encontrar el valor monetario esperado multiplicando el pago esperado por la probabilidad, pues encontramos el siguiente resultado. 10 por 0,44 más menos 4 por 0,56 me da un valor, en este caso, de 2. Acá colocamos, ese valor lo vamos a colocar acá.
tenemos un valor de 2.16, que comparado con el valor de 0, está claro que en un pozo húmedo nos conviene el valor de 2,16. Si nosotros multiplicamos 10 por 0,16 y menos 4, en este caso por 0,84, el resultado me da un valor negativo, menos 1,76. Y en este caso, comparando con el hecho de decidir no perforar con un valor de 0 y una pérdida, está claro que no me es conveniente la pérdida. Por lo tanto, yo elegiré el 0. Si yo multiplico para el restante final y multiplicar por las probabilidades condicionales, obtengo 2.16 por 0,50 más 0 por 0,50 me da un valor de 1.08. 1.08. En general, en el enunciado tenemos que, aunque no lo dice, pero vamos a suponer que este estudio sísmico, ¿no? Evidentemente tiene un determinado costo. Y ese costo se estima, el costo de ese estudio, como estamos trabajando en millones, en este caso, un costo de 0,6, ¿no? O sea, aproximadamente unos 600.000 pesos. Por lo tanto, este costo tendrá que reducirse de 1.08 en este caso, ¿no? Por lo que en este caso me da un valor real, en este caso de 0,48. Si yo tomo en cuenta el valor monetario sin tomar en cuenta el estudio en 0,2 y el valor monetario esperado con estudio de 0,48, queda claro que la mejor decisión en este caso es 0,48. Por lo tanto, podemos decir que la empresa debe asumir el estudio posterior o el estudio sísmico, y si el informe da una probabilidad de que exista un pozo húmedo, se debe tomar la decisión de perforar. Pero si el informe da un pozo seco, lo más conveniente sería no perforar. Lo que vamos a hacer ahora es, en este caso, utilizar un complemento de Excel, el cual es, o se denomina, mejor dicho, QM, y a través del cual vamos a tratar de resolver el anterior ejercicio utilizando un árbol de decisiones. En este caso, como habíamos visto el ejemplo anterior, tenemos un nodo de decisión humano, ¿no? Y lo que nosotros vamos a hacer es evidentemente añadirle dos brazos, ¿no? Dos ramas al nodo 1 en este caso. Nos presenta esta situación con dos tipos de decisiones. Como había indicado, esta primera decisión tendría que ver a no tomar en cuenta el estudio, sin estudio. Y en este caso, la otra decisión tendría que ver con estudio, ¿no? En este caso, tomar en cuenta el estudio. Si yo no tomo en cuenta el estudio, en este caso, por lo tanto, tengo dos opciones, ¿no? En este caso. Y por lo tanto, tendremos que añadir también dos posibilidades, dos alternativas, ¿no? Evidentemente, una decisión humana. Acá la decisión tendrá que ver con perforar. Y en este otro caso tendrá que ver con no perforar.
Si yo tomo en cuenta el hecho de perforar, acá tendremos que tomar en cuenta que podían existir dos eventos, dos estados naturales, un éxito y un fracaso, por decirlo así, ¿no? O no tener un éxito. Por lo tanto, lo que se hace es aumentar dos eventos condicionales y como verán, también se activan las respectivas probabilidades. Para nuestro ejemplo, acá teníamos un valor de 0,3, ¿no? Y evidentemente el valor para la otra posibilidad era de 0,7 por la característica que tienen las probabilidades de que deben sumar 1. Acá teníamos el valor condicional el valor de pago, el pago esperado de 10, y acá una pérdida de menos 4. Este evento puede llamarse, como habíamos indicado, éxito, ¿no? Y este puede denominarse sin éxito. En general, Excel ya ha calculado de forma directa los valores monetarios y como verán hemos obtenido 0,2 como habíamos obtenido de forma manual, que comparando con 0 y acá tenemos una decisión humana, ya Excel ha escogido el mayor valor monetario esperado. Nos vamos a la otra rama que tiene que ver con tomar en cuenta el estudio y acá tenemos que se presentan dos eventos. Uno, el hecho de encontrar un pozo húmedo y otro de encontrar un pozo seco. Si el informe da un pozo húmedo, que tiene también las probabilidades de 0,50, como recordamos, 0,50, entonces tendrá que ver con también tomar una decisión, pero en este caso una decisión humana. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es agregar dos ramas a esta posibilidad de decisión humana y entonces lo que nosotros vamos a obtener en este caso es, acá también podemos colocar el hecho de que tenemos que tomar la decisión de perforar, ¿no? Y en el otro caso será evidentemente no perforar. Si nosotros tomamos en cuenta la decisión, el nodo de decisión de perforar, como les había indicado, se nos presentan dos posibles, en este caso, eventos, ¿no? Y que tienen que ver con que yo pueda tener un éxito y sin éxito. Acá las probabilidades van a cambiar porque evidentemente utilizamos las probabilidades posteriores. Por lo tanto, 0,44 y cambiará inmediatamente 0,56 cuando yo tengo una ganancia de 10 o se presenta en el caso de sin éxito una pérdida de menos 4. Repito, Excel también ya está calculando de forma directa. Que comparado con un valor de 0, pues nos conviene un valor monetario de 2,16. Pero nos falta una última rama en el sentido de que se produzca un informe sísmico de un pozo seco. Por lo tanto, acá tendré que aumentar dos nuevas ramas de una toma de decisiones por el humano y en este caso colocar dos decisiones en cuanto a dos ramas de evento. Acá colocaré las probabilidades posteriores correspondientes a un pozo seco, que en este caso son 0,16, ¿no? Y que tiene que ver con una ganancia de 10 y acá un valor de menos 4. Acá tendremos que colocar también sus respectivos nombres a estos nodos. En este caso será que aquí yo decido perforar y acá no perforar. Acá en los eventos tiene que ver con que yo tenga un éxito y acá sin éxito.
Evidentemente, en este caso ha encontrado un valor negativo, como indicaba, y que en comparación con el valor de 0, por supuesto que es más conveniente el 0. Y acá ha obtenido un valor de 1.08. En este caso voy a colocar en esta celda el valor que corresponde a 0,6, ¿no? Que es el costo que representa ese estudio, y por lo tanto tendremos que tomar en cuenta ese valor como una especie de gasto adicional y restar de ese valor monetario esperado. Por lo tanto, le diremos menos, en este caso, el valor de la celda correspondiente. Y se obtiene 0,48. En este caso, como podemos ver, el árbol de decisiones nos está mostrando que lo mejor sería, evidentemente, tomar en cuenta el estudio, no porque presenta un mayor valor monetario esperado en relación a una toma de decisiones sin el estudio. Como hemos tomado en cuenta el estudio, si se presenta un informe de tener un pozo, en este caso húmedo, la mejor decisión será perforar. Pero si el informe presenta un informe seco, lo mejor será no perforar.